Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para acompañarnos en un nuevo vídeo lleno de información y sobre todo, de respeto. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero muy importante, un tema que merece toda nuestra atención y empatía. Nos vamos a sumergir en la reciente revelación de la talentosa actriz turca, Demet Özdemir, sobre el acoso que sufrió en el pasado. Prepárense porque esta historia es impactante y sus lágrimas, como verán, nos llegarán al corazón. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la historia de Demet. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. La hemos visto brillar en comedias románticas que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkencikus o Habitación 309. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un ícono. Pero detrás de esa imagen de estrella, se esconde una historia de dolor, una historia que Demet ha decidido compartir valientemente con el público. Hace apenas unos días, Demet Özdemir concedió una entrevista en la que, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, reveló que fue víctima de acoso en el pasado. No especificó detalles concretos sobre quiénes fueron los agresores ni el tipo de acoso que sufrió, pero sí dejó claro que fue una experiencia traumática que la marcó profundamente. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando una ola de apoyo y solidaridad hacia la actriz. Pero, ¿por qué es tan importante que una figura pública como Demet Özdemir comparta una experiencia tan personal y dolorosa? La respuesta es simple, porque su testimonio puede ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares a sentirse menos solas, a encontrar la fuerza para hablar y a buscar ayuda. Cuando una persona famosa, admirada y respetada como Demet, se abre y muestra su vulnerabilidad, rompe el silencio y crea un espacio seguro para que otras víctimas se atrevan a alzar la voz. El acoso, en cualquiera de sus formas, es una lacra que afecta a millones de personas en todo el mundo. Puede manifestarse de muchas maneras: acoso escolar, acoso laboral, acoso cibernético, acoso sexual, y sus consecuencias pueden ser devastadoras para la salud mental y emocional de las víctimas. Ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social, son solo algunos de los efectos negativos que el acoso puede provocar. Por eso es fundamental que hablemos abiertamente sobre este tema, que concienciemos a la sociedad sobre la importancia de prevenir y combatir el acoso, y que brindemos apoyo a las víctimas. El silencio solo alimenta el ciclo de la violencia y perpetúa el sufrimiento. Volviendo a Demet Özdemir, es admirable su valentía al compartir su historia. No es fácil exponerse de esta manera, revivir recuerdos dolorosos y enfrentarse al juicio público. Pero ella lo hizo con la esperanza de ayudar a otros y de generar un cambio positivo en la sociedad. La decisión de Demet no fue tomada a la ligera, seguramente fue un proceso largo y doloroso que involucró mucha reflexión y autoanálisis. Imaginemos por un momento la presión que siente una figura pública, constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Revelar una experiencia tan íntima la expone a críticas, juicios y hasta a la incredulidad de algunos. A pesar de todo esto, ella eligió hablar. Las lágrimas de Demet, como mencionábamos al principio, impactaron profundamente a sus seguidores y a la opinión pública en general. Esas lágrimas eran un reflejo del dolor que había guardado durante años, pero también eran un símbolo de esperanza, un llamado a la acción para luchar contra el acoso y crear un mundo más justo y respetuoso. Esas lágrimas no eran solo suyas, eran las lágrimas de muchas otras víctimas que se sintieron identificadas con su historia, que vieron en ella un reflejo de su propio sufrimiento y una inspiración para romper el silencio. Es importante destacar que, a pesar de haber sufrido acoso, Demet Özdemir no se dejó vencer. Siguió adelante con su carrera, se esforzó por alcanzar sus sueños y se convirtió en una de las actrices más exitosas de Turquía. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de superación personal y de que sí es posible salir adelante después de haber vivido una experiencia traumática. Su éxito no solo se debe a su talento, sino también a su fortaleza interior, a su capacidad para transformar el dolor en motivación y a su determinación para no permitir que el acoso definiera su vida. La reacción del público ante la revelación de Demet fue abrumadoramente positiva. Miles de personas
Le enviaron mensajes de apoyo, de cariño y de admiración a través de las redes sociales. Muchos compartieron sus propias historias de acoso, creando una comunidad virtual donde las víctimas podían sentirse comprendidas y acompañadas. Las redes sociales, que a menudo son un caldo de cultivo para el acoso y el odio, se convirtieron en esta ocasión en un espacio de solidaridad y empatía. Se crearon hashtags en apoyo a Demet, se compartieron mensajes de ánimo y se organizaron campañas de concientización sobre el acoso. Este tipo de reacciones son muy importantes porque demuestran que la sociedad está cada vez más concienciada sobre el problema del acoso y que está dispuesta a apoyar a las víctimas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Es necesario seguir educando, concienciando y promoviendo una cultura de respeto y empatía. No basta con mostrar apoyo a las víctimas, también es necesario prevenir el acoso desde la raíz, educando a los niños y jóvenes sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la empatía. Es necesario crear espacios seguros donde las víctimas puedan hablar sin miedo a ser juzgadas o revictimizadas. Es fundamental que las víctimas de acoso sepan que no están solas, que no tienen la culpa de lo que les está pasando y que hay personas que están dispuestas a ayudarlas. Hay líneas de ayuda telefónicas, organizaciones y profesionales que pueden brindar apoyo psicológico y legal. No duden en buscar ayuda si están pasando por una situación de acoso. A menudo las víctimas se sienten avergonzadas o culpables y prefieren guardar silencio. Es importante romper este ciclo de silencio y recordar que buscar ayuda es un acto de valentía y no de debilidad. También es importante que los testigos de acoso no se queden callados. Si ven que alguien está siendo acosado, intervengan, denúncienlo y brinden apoyo a la víctima. El silencio es complicidad y permite que el acoso continúe. A veces, una simple palabra de apoyo o un gesto de solidaridad puede marcar la diferencia en la vida de una víctima. No subestimemos el poder de la acción individual para combatir el acoso. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que el acoso es un problema real y que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, raza o condición social. Pero también es una historia de esperanza, de superación y de que sí es posible salir adelante después de haber vivido una experiencia traumática. Su valentía al compartir su historia la convierte en un modelo a seguir para muchas personas que han sufrido acoso. Ella ha demostrado que no es necesario vivir en silencio ni permitir que el acoso defina tu vida. Demet Özdemir, al compartir su historia, ha demostrado ser una mujer valiente, fuerte y comprometida con la lucha contra el acoso. Su testimonio es un ejemplo para todos nosotros y nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear un mundo más justo, respetuoso y empático. Ella no solo es una actriz talentosa, sino también una activista que utiliza su plataforma para generar un cambio positivo en la sociedad. Más allá del impacto emocional de la revelación de Demet, es importante analizar las implicaciones sociales y culturales de su testimonio. En Turquía, como en muchos otros países, el acoso sigue siendo un tema tabú, especialmente cuando se trata de figuras públicas. El miedo al juicio público y a las consecuencias negativas en la carrera profesional a menudo disuaden a las víctimas de hablar. La valentía de Demet al romper este silencio puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo y a desafiar las normas sociales que perpetúan el acoso. Además, la historia de Demet pone de relieve la necesidad de abordar el acoso desde una perspectiva integral, que incluya la prevención, la protección de las víctimas y la sanción de los agresores. Es necesario fortalecer las leyes y políticas que protegen a las víctimas de acoso y garantizar que se apliquen de manera efectiva. Es necesario crear programas educativos que promuevan el respeto, la igualdad y la tolerancia. Y es necesario brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas para que puedan superar el trauma y reconstruir sus vidas. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo una experiencia personal dolorosa puede transformarse en una fuerza para el bien social. Su valentía al compartir su historia puede generar un impacto duradero en la lucha contra el acoso y inspirar a muchas personas a romper el silencio, a buscar ayuda y a construir un mundo más justo y respetuoso. Su legado no solo estará marcado por sus éxitos profesionales, sino también por su compromiso con la justicia social y su valentía para defender a las víctimas de acoso. Ella ha demostrado que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y que el silencio nunca es la respuesta. La historia de Demet nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el acoso y que juntos podemos crear un mundo donde el respeto, la empatía y la justicia prevalezcan. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la valiente revelación de Demet Özdemir sobre el acoso que sufrió en el pasado.
Hemos analizado la importancia de su testimonio para crear conciencia sobre este problema y para brindar apoyo a las víctimas. Hemos destacado la resiliencia de Demet y su capacidad para superar una experiencia traumática. Y hemos recordado la importancia de luchar contra el acoso y de crear un mundo más justo y respetuoso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet Özdemir? ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué creen que podemos hacer para combatir el acoso? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema tan importante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.